Buenas tardes, es un gusto para mí poder compartir con ustedes unos cortos pensamientos en cuanto a las epístolas pastorales, así llamadas. Quisiéramos referirnos pues a estas últimas palabras del apóstol Pablo para alertar, para animar, para instruir a Timoteo y a Tito en el pastoreo del rebaño que él está por dejar. Son instrucciones apostólicas para el mantenimiento del testimonio. Él presenta en las tres cartas tres temas fundamentales. En primera de Timoteo él habla de la casa de Dios. En segunda de Timoteo él se refiere al hombre de Dios. Y en la epístola a Tito, él destaca la doctrina de Dios. En primera de Timoteo, él nos da tres figuras de la iglesia: la casa de Dios, la columna de la verdad y el baluarte de la verdad. Dios mora allí. Él despliega la verdad en la persona de Cristo, la columna. Y Él defiende la verdad frente a toda oposición, el baluarte. En segunda de Timoteo encontramos 7 figuras del hombre de Dios. En el capítulo 2, el hijo, el soldado, el atleta, el labrador, el obrero, el instrumento y el siervo. En Tito aprendemos que hay 3 maestros de la doctrina de Dios: el obispo, la anciana enseñando a las jóvenes en privado, y la gracia que nos enseña cómo vivir. Quisiéramos tocar ahora brevemente las palabras usadas para hablar de las Escrituras en estas epístolas. El enemigo ataca la palabra y trata de alejarnos de ella para así destruir el testimonio. La primera palabra que queremos mencionar es la fe, que describe aquello que creemos. Más de 7 veces Judas se refiere a la fe una vez dada a los santos, el cuerpo de enseñanza de las Sagradas Escrituras. La segunda palabra que vamos a tocar es la doctrina, aquello que enseñamos. Como 15 veces él habla de esa doctrina, lo que enseñamos. 4 veces él lo llama la sana doctrina. La tercera palabra es la verdad, aquello que aceptamos como divino, su composición, naturaleza o esencia. Cristo dijo: tu palabra es verdad. Ahora, en cuanto a la fe, las desviaciones que se pueden ver en estas epístolas son muy evidentes. En el capítulo 1 podemos naufragar en cuanto a la fe. En el capítulo 4 podemos apostatar de la fe. Capítulo 5 se puede negar la fe y también se puede quebrantar la fe. Capítulo 6 se puede extraviar de la fe y también se puede desviar de la fe. Pero qué importante es lo que dice en el capítulo 3 en cuanto al diácono, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. En vista de todos estos puntos negativos, qué importante es guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. La segunda palabra, la doctrina. Esta palabra se menciona
como 15 veces en la epístola. En 4 ocasiones se llama la sana doctrina. Esta doctrina tiene que ser defendido, porque él habla de aquellos que quieren presentar una doctrina diferente. Él habla de aquellos que se oponen a la sana doctrina. Él también menciona la doctrina de los demonios y cómo la doctrina es blasfemado, de aquellos que se oponen a la doctrina, de aquellos que no sufrirán la sana doctrina. Pero qué importante es lo que él dice en el capítulo 6 y el versículo 3. La importancia de conformarse a la doctrina. Es decir, de seguir las instrucciones de cerca y llegar a ser como la doctrina enseña, conformarse a la doctrina. La tercera palabra es la verdad. Qué grande es cuando llegamos a conocer la verdad. El momento de la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Creo que la salvación es la primera parte de ese conocimiento, pero la verdad es algo que uno sigue conociendo a medida que va creciendo en el Señor, el conocimiento de la verdad. El apóstol habla de aquellos que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y él habla de aquellos que se deben arrepentir para conocer la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Mantener en alto y defender la verdad ante la oposición. El apóstol habla de aquellas disputas necias, de hombres privados de la verdad. Y él habla de aquellos que se desviaron de la verdad. Él habla de aquellos que resisten a la verdad. Y él dice, los engañadores irán de mal en peor. Y aquellos que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero en vista de todo esta tendencia de desviarse de la verdad, él habla en el capítulo 2 de usar bien la palabra de verdad, trazar bien, interpretar correctamente esa palabra de verdad. Ahora quisiéramos, en tercer lugar, hablar de algunas palabras especiales que se destacan en los pastorales. Estas palabras nos dan los beneficios o los resultados de vivir cerca de la fe, de la doctrina y de la verdad. La primera palabra que queremos destacar es la palabra sana. 8 veces describe la doctrina, la sana doctrina, describe las palabras sanas, describe la fe. Produce salud espiritual. La palabra de Dios, la buena alimentación, tiene resultado una buena salud. Es la salud espiritual, el resultado de esa palabra que ha sido digerida. En segundo lugar, una palabra que se destaca muy especial es la palabra piedad. Por lo menos 10 veces se repite esta palabra. No es un atributo divino, pero es una actitud hacia Dios. Estamos dando a Dios el debido lugar en el corazón y en la mente, rindiéndole la reverencia merecida. Y esto se va a traducir en una vida santa, llevando su imagen. Una vida piadosa es una vida como el mismo Dios, con el carácter del mismo Dios. Estamos reproduciendo su carácter en nuestra vida personal. Hay otra palabra que se destaca en estas epístolas y es la palabra buenas obras.
La buena palabra va a tener fruto en buenas obras. La buena semilla va a producir fruto y ese fruto se va a evidenciar en las buenas obras. Pero, en cuarto lugar, queremos ahora ocuparnos con el encargo especial de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Él está entregando sus últimos deseos, su último encargo a este hijo tan especial en la fe. En relación a este encargo vamos a observar primeramente el ambiente en que se entrega el encargo. En el capítulo 1, él habla de aquellos, todos le habían abandonado en Asia. ¡Qué ambiente tan oscuro! En el capítulo 2, él habla de estar sufriendo prisiones a modo de malhechor. Esa palabra es muy fuerte. El malhechor tenía una sola sentencia, la muerte. Él habla de aquellos líderes que se estaban desviando de la verdad. En el capítulo 3, él habla de tiempos peligrosos, de aquellos que resisten la verdad. En el capítulo 4, él habla de montones de maestros, enseñando conforme a sus concupiscencias. Él habla de Demas, que me ha desamparado. Él habla de Alejandro el Calderero, que me ha causado muchos males. En su primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. ¡Qué ambiente tan oscuro este! Pero en medio de este ambiente tenemos rayos de luz, tenemos mención a cosas muy positivas. Él habla en el capítulo 1 la promesa de la vida, de aquel que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Jesucristo resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y él habla de llenarse de gozo. Él habla del poder del Señor para guardar su depósito. El poder del imperio está en contra, pero el poder del Señor está con él. El día oscuro, humanamente hablando, de su partida está por delante, pero él habla de aquel día tan glorioso y brillante, de su manifestación y de su reino. En segundo lugar, quisiéramos hablar de la animación que él entrega en este encargo especial. Él está animando a su hijo en la fe. Hay puntos de mucha animación. En el capítulo 1, él dice que Dios no nos ha entregado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está una mención, creemos, al mismo Espíritu Santo. Y más adelante él dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¡Qué animación tan grande! Este Espíritu que está con nosotros y en nosotros. Pero él en el capítulo 2 habla de la gracia que es en Cristo Jesús. ¡Qué gracia! La gracia abundante. ¡Qué provisión tan especial para estos días tan oscuros! Pero él también anima a Timoteo diciéndole, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Él era el heredero al trono, él era el hombre que tenía que sentarse en el trono, pero él es Dios también, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. También él anima a Timoteo al referirse a las Sagradas Escrituras. Ellas te pueden hacer sabio, ellas son inspiradas por Dios y útiles
para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué recurso tan especial, Timoteo. Esas escrituras que oíste de tu madre y de tu abuela. Ese ejemplo, dice el apóstol, que vistes en tu padre espiritual. Él dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pero él también le anima a Timoteo diciendo, mira, el Señor está por venir. El día de su manifestación y de su reino está por delante. El reino celestial está aguardándonos. Y en medio de ese ambiente tan opuesto, él dice, el Señor estuvo a mi lado. ¡Qué animación! Si los demás me van a desamparar, el Señor nunca me va a desamparar. Bien, veamos ahora en cuanto al encargo especial que él da a Timoteo, lo que él aconseja. En esta pequeña epístola de 4 capítulos, él está aconsejando a su hijo en la fe, en vista de la situación que se ha presentado y en vista de su partida muy cercano. En el capítulo 1, él le dice a Timoteo, Timoteo, sea valiente. En el capítulo 2, él le dice, Timoteo, sea fiel. En el capítulo 3, él dice, Timoteo, sea sabio. Y en el capítulo 4, él dice, Timoteo, sea diligente. Capítulo 1. Él está hablando de la situación y él le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Él le dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y él dice de aquel Onesíforo, no se avergonzó. Lo normal quizás en este ambiente sería avergonzarse, intimidarse, cruzar los brazos y decir, bueno, no podemos hacer nada. Pero él le dice a Timoteo, Timoteo, no, acuérdase de tu madre, de tu abuela, acuérdase de mí, acuérdate de Onesíforo, sea valiente, Timoteo, eche adelante. Él es poderoso para guardar mi depósito y tú puedes alcanzar la victoria, Timoteo, sea valiente. Pero en el capítulo 2, él dice a Timoteo, sea fiel. Como ya hemos mencionado, aquí hay 7 figuras o ilustraciones del hombre de Dios. Primeramente, en cuanto al hijo, él dice, Timoteo, hijo mío, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Él está hablando de la transmisión de la verdad, la transmisión de la palabra. Timoteo, sea fiel, transmita esta palabra a hombres fieles, que ninguna palabra sea pasado por alto, que todo sea tomado en cuenta. Timoteo, sea fiel. En la segunda figura, él habla del soldado, y el soldado no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Timoteo, sea fiel a aquel que lo ha tomado por soldado. La devoción, Timoteo, primeramente es a Él, agradarle a Él. Los negocios de la vida, como el mundo, te pueden enredar, pero no quite la mirada de Él. Hay que servirle a Él, hay que ser devoto a Él. La tercera figura es la figura del atleta,
y el atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Timoteo, sea fiel, luche legítimamente. Es en cuanto a la dirección de nuestros hechos, todo en la dirección de la palabra de Dios. Esa es la norma, ese es el manual de instrucciones, esas son las reglas del juego. En la dirección, Timoteo, sea fiel. En cuanto al labrador, hay que trabajar duro. Timoteo, sea fiel. Para participar de los frutos hay que trabajar primero. No se puede entregar al descanso, al desánimo. Sea fiel, hay que trabajar, Timoteo. En cuanto al obrero que no tiene de qué avergonzarse, él le dice a Timoteo, en relación a la interpretación de la palabra de Dios, sea fiel. Hay que hacer como aquel obrero que está trazando bien, que está usando bien la palabra de verdad. Pero en relación al instrumento, Timoteo, el instrumento tiene que ser limpio. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Y Timoteo, sea fiel. Hay que mantenerse santo, limpio, para que el Señor le pueda utilizar. No hay que dejar que la falsa doctrina o el pecado nos lleven a ser vasos inútiles. Sea fiel, Timoteo. Y en cuanto al siervo, el siervo del Señor tiene que corregir a los que se oponen. Si quizás Dios le conceda que se arrepientan y para conocer la verdad, Timoteo, sea fiel. Hay que corregir los que se oponen, aquellos que no están enseñando las cosas como está escrito en la palabra de Dios. Sea fiel, Timoteo. En el capítulo 3, él le dice a Timoteo, sea sabio. Tiempos peligrosos. Qué lista tan oscura aquí. Y esta no es una lista de los paganos. Esto es una lista que describe lo que es la cristiandad. Estos que tienen apariencia de piedad. Ellos se meten en las casas y se llevan a las mujercillas cautivas, cargadas de pecado. Timoteo, sea sabio. No se deje llevar por estos elocuentes hombres que procuran apartarse de la verdad. Sea sabio, Timoteo. Siga el ejemplo de tu padre espiritual. Acuérdate de las escrituras que tu madre y tu abuela te enseñaron. La suficiencia de las escrituras. Ellos te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. La salvación de la perdición, sí, pero quizás también incluido está aquí la salvación diaria. Sea sabio, Timoteo. Aférrase a la palabra de Dios. Esta te va a hacer un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero, capítulo 4, él le dice a Timoteo, sea diligente. El día cuando el juez se va a sentar, el día de su manifestación y su reino, él va a juzgar primeramente a los creyentes. Él, en el tribunal de Cristo, él los va a juzgar. Pero él dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No te apartes de la palabra, Timoteo. Predique la palabra. Instes a tiempo y fuera de tiempo. No hay que perder momentos, hay que aprovechar todo momento. ¿Será que esta expresión nos puede ayudar en estos tiempos donde quizás podríamos escoger no hablar nada en tiempo de esta pandemia?
de esta pandemia. Pero Timoteo, sea diligente, dice él, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero hay un tono personal al final, en las instrucciones finales. Procura venir pronto a verme. Timoteo, no pierdas tiempo. Venga pronto, venga, procura venir antes del invierno. Él lo sabía, en cualquier momento le iban a sacar de esa celda oscura y confinada y fría para llevarlo a decapitarlo. Timoteo, procura venir pronto, sea diligente. Y cuidado, Timoteo, hay algunos por allí que no te van a ayudar. Ahí está Demas, y ahí está Marcos. Tráele contigo, a Timoteo. Él me es útil para el ministerio. Y Timoteo, por ahí anda Alejandro, el calderero. Sea diligente, no te mezcles, no te metas, mantenga la distancia, sea diligente, Timoteo. Qué instrucciones tan especiales, pues, el apóstol le está dando a su hijo en la fe al concluir sus palabras para su buen hijo en la fe. Yo ya estoy para ser sacrificado. Es la oblación, es el sacrificio que se va a derramar sobre el holocausto. Estoy siendo sacrificado, realmente es el tiempo. El tiempo de mi partida está cercano. Se están levantando las anclas del barco. Se está desamarrando de aquella ancla y el barco va a navegar y llegar a su destino final. Eso es en cuanto al presente. En cuanto al pasado, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquel buen depósito que él dice a Timoteo que debía guardar, creo que él está aludiéndose a ese depósito. Yo he guardado ese depósito, he guardado la fe. Pero él dice: me está guardada la corona de justicia. Pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El Señor, juez justo, en aquel día tan glorioso, Él va a dar la corona de justicia. Aquellos que están aguardando su venida están viviendo vidas consagradas, vidas de justicia para su gloria. El Señor pues nos ayude y que estas palabras sean para animarnos, que podamos vivir cerca de nuestro Señor, que podamos cumplir su palabra lo más posible en nuestras vidas y que no nos dejemos influenciar por aquellas cosas negativas en nuestras vidas que van en contra de la voluntad de Dios. El Señor bendiga su palabra.